Continuamos con una de las noticias de nuestros titulares de hoy. Unos 4.000 venezolanos han ingresado desde Perú a Ecuador durante la segunda quincena de noviembre. El anterior gobierno había descartado un éxodo de los migrantes desde la frontera sur una vez que venció el plazo para que se regularicen su estatus migratorio en ese país. El 10 de noviembre el Perú venció el plazo para que los ciudadanos extranjeros inicien los trámites para regularizar su estatus migratorio. Las autoridades peruanas advirtieron sobre la posibilidad de expulsar a quienes después de esa fecha no hubiesen realizado el trámite. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, señaló el pasado 21 de noviembre que luego de que venció ese plazo, voluntariamente cientos de venezolanos están saliendo del país por el norte, por el lado de Tumbes, la región peruana que está limitando con el Ecuador. Le doy la bienvenida a Jimena Cabrera, directora nacional de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Jimena, buenas noches, gracias por este espacio con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, estimado César, y a todos y todas nuestros oyentes y televidentes que están ahora viendo este bonito canal. Bien, coméntanos un poco, ¿los datos concuerdan con la información que ustedes están manejando? Aproximadamente 4.000 venezolanos que habrían venido hacia el Ecuador desde noviembre cuando Perú dispuso esta disposición. Bueno, en realidad las cifras pueden variar, ¿no? Porque tenemos un flujo migratorio que todavía no es evidente en términos de colectividad, digamos, no es un ingreso masivo. A partir de nuestros lineamientos que tenemos enviados desde la matriz de la INDH, de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, hacia nuestras delegaciones, nuestra delegación provincial en El Oro, que es justamente la delegación que trabaja en frontera, sabemos que hay un ingreso por goteo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos observar un ingreso, digamos, normal, ¿no? Hasta la fecha no hay ingresos masivos por pasos regulares. Eso es muy importante decir. Es decir, que lo que sí tenemos, lo que sí estamos ya evidenciando es una presencia de personas de nacionalidad venezolana, sobre todo en El Oro, ¿no es cierto?, pero que están ingresando por pasos irregulares. Obviamente porque es población que se encuentra en probable situación de vulnerabilidad y no han estado dentro del proceso de regularización migratoria desde el Perú. Digamos, esa fue justo una de las razones por las cuales la población está transitando hacia el Ecuador. ¿Se tiene alguna información o datos de si estas personas que vienen desde el Perú tienen objetivo de permanecer en el Ecuador o están usando el país como tránsito para poder retornar hacia Venezuela? Eso, estimado, habría que revisar en relación al análisis por caso, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que no son personas solas, muchas son familias que están integradas por niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y esto tendría que ver muchísimo con la situación y la condición de migrantes, ¿no? Es decir, habría que analizar cada situación en relación a su contexto. Habrá muchas familias, por ejemplo, que requieran de protección internacional y deberían encontrarse dentro de el proceso, el protocolo de asilo. Habrán otras que definitivamente quieran retornar a su país y muchas otras con vocación de permanencia en el Ecuador. Esto tiene que ver muchísimo con el contexto de cada situación, ¿no? Como acabo de señalar, pues digamos, si cada situación es diferente, pero lo más probable es que gran parte de estas familias probablemente requieran protección internacional. Jimena, ¿cuál es la evaluación de la Defensoría del Pueblo al respecto del papel que ha tenido tanto el Estado ecuatoriano como el peruano para poder coordinar acciones y atender esta necesidad, este fenómeno que se está registrando? Bueno, nosotros como INDH con nuestro par peruano hemos tenido muchísimo acercamiento durante los últimos años en relación al trabajo que hacemos con las personas migrantes.
y sobre todo para prevenir el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Cuando las políticas del Estado no logran cubrir las necesidades de las personas migrantes en los países, lo que ocurre muchas de las veces es que de una u otra manera también de alguna manera se impulsa sin tener conocimiento o digamos sin intención a temas gravísimos de vejaciones a los derechos humanos como es la trata y el tráfico de migrantes. Entonces, lo que preocupa muchísimo es que en estos éxodos o en estas denominadas expulsiones masivas, lo que ocurre es que hay muchísimas víctimas de este tema de trata y tráfico ilícito de migrantes, que son definitivamente bandas criminales que operan transfronterizamente, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones, pues, más comunes. Y consideramos como INDH, como una institución nacional de derechos humanos, que definitivamente los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de estas personas, ¿no? En términos de que definitivamente, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador se encuentran los derechos garantizados de las personas extranjeras y nosotros como INDH también la competencia de trabajar con los ecuatorianos y también con la población que llega a nuestro país. Entonces, allí habría que ver, como lo señalé anteriormente, incluso con la INDH peruana, con quienes hemos ya tenido algunas reuniones, es mirar qué posibilidades tiene el país de poder generar, ¿no es cierto?, una política de inclusión y si hay población con vocación de permanencia en el país, poder mirar cuál va a ser de pronto una posibilidad de regularización migratoria o no, tomando en cuenta que nuestro país también pasó por un proceso de regularización migratoria cuyas fases ya culminaron, sobre todo la primera y la segunda fase, y que definitivamente fue, digamos, un proceso exitoso, pero que tiene todavía muchísimos casos y familias de migrantes, sobre todo venezolanas en el país, que no lograron regularizarse. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir, no es cierto, con este nuevo éxodo venezolano y ya con la población venezolana en nuestro país, sobre todo, que no lograron ingresar al proceso de regularización migratoria, que son niños, niñas y adolescentes en su gran mayoría, o podríamos hablar de un número importante, y que definitivamente tienen vocación de permanencia en el país. Es decir, que el fenómeno de la movilidad humana aún continúa en relación a las crisis políticos sociales que se viven en la región. Entonces, los estados estamos llamados definitivamente, convocados a trabajar permanentemente en mirar las estrategias de poder atender esta situación, que sobre todo tiene que ver con un tema de humano, ¿no? Humanitario. Gracias, Jimena Cabrera, de la Dirección Nacional de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo acá en Ecuador. Buenas noches, buen fin de semana. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Muy gentil.